Señor Padre Santo, eterno, misericordioso, cuán grande eres, Señor, y cuál sublime tu presencia, aunque todavía nosotros no hemos saboreado, Señor, esa presencia tuya y esa gloria, pero simplemente a través de tu palabra, a través de esa palabra escrita que has dejado llegar a nosotros, Señor, y sobre todo a través de la imagen de nuestro Señor Jesucristo, esa vida en obediencia y esa muerte en la cruz, nosotros podemos hacernos a la idea de cuán maravilloso y majestuoso eres. Te pedimos, Señor, que un día más muestres tu poder y tu gloria en este lugar, y que un día más abras nuestros corazones para que puedas recibir la preciosa semilla, la preciosa palabra, para que un día más tú puedas obrar, Señor, y puedas ir transformándonos de día en día y de gloria en gloria, que puedas transformar nuestros corazones cada día más semejantes al de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos, Señor, que esta es una obra ardua, es un trabajo que nos va a llevar toda nuestra vida en esta tierra, de tal manera que nunca terminamos de aprender y nunca terminamos de crecer. Pero en eso estamos, Señor, en esta carrera, en este caminar que es la vida cristiana, en la cual pretendemos llegar a la plenitud, a la altura, a la anchura, al total conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No podemos hacerlo si no es por tu Santo Espíritu y por tu preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, que al abrir estas páginas y al recibir ese Espíritu que recibimos el día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él nos ayude y nos lleve a toda verdad. Te pedimos, Señor, por estas almas que están aquí. Todavía hay algunas que no han escuchado verdaderamente el Evangelio de la Gracia, que no han sido galardonados o no han recibido todavía ese don de la vida eterna. Te pedimos, Señor, porque hoy es un buen día también para nacer, que toques corazones, Señor, que abras de par en par las puertas del alma para que pueda entrar tu palabra y pueda dar fruto. Por eso te pedimos que abras los oídos del entendimiento y también que nos prepares, porque la semana que viene tenemos ese seminario bíblico donde vamos a exponer tu palabra nuevamente. No va a ser palabra humana, no va a ser palabra de hombre, ni opinión de hombre, sino que será tu palabra viva, eficaz, cortante, como es siempre, como una espada de dos filos. Ayúdanos a utilizarla sabiamente. Y te pedimos también, Señor, que dé sabiduría al que predica, porque también es hombre pequeño, como Zaqueo, es hombre débil, es hombre pecador, como Zaqueo. Ayúdanos, Señor, para que podamos poco a poco parecernos más a ti y menos a lo que éramos antes. Ayuda para que estos labios solo hablen palabra de Dios y no opinión humana. Te pedimos también por los hermanos que hoy no han podido reunirse por cualquier causa. Ayúdales, Señor, y toca sus corazones allá donde estén. En sus trabajos, que sean fieles obreros, no solo de sus amos empresarios, sino también del amo celestial que está en los cielos, para que allá donde estén puedan dar testimonio de que son hijos de Dios. Y es con este deseo, Señor, que queremos poner esta oración en tus santas manos y vamos a predicar nuevamente tu palabra y vamos a exponerla. Pero necesitamos tu dirección y tu corrección, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19. Evangelio de Lucas, San Lucas, capítulo 19. Vamos a leer versículos del 1 al 10. Yo voy a leer los versículos impares y vosotros me acompañáis con los versículos pares, ¿vale? San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Yo impares, vosotros pares. Comienzo yo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Vamos a repetir este versículo que es tan importante, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas gracias. Hoy vamos a empezar a raíz de este pasaje, de esta historia. En primer lugar, quiero poner en contexto dónde nos encontramos. Nos encontramos, una semana antes de que Jesús entregue su vida para nuestro rescate, para nuestra propiciación, para que nosotros podamos entrar en las moradas celestiales. El Señor ha venido a dar su vida por nosotros. Dios, el Dios soberano, como dice Juan en el capítulo 1, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tuvo que ser Dios mismo el que tomase un cuerpo humano para que fuese Dios mismo en forma de hombre el que entregase su vida y derramar toda su sangre. Porque solo nos podía salvar Dios de Dios. La salvación no depende de los hombres, porque si dependiese de nosotros estaríamos perdidos. Pues el hombre es un ser imperfecto, el hombre es un ser que está, discapacitado tanto moral como éticamente para ir al reino de los cielos. Por eso necesitábamos un Salvador y no podría ser otro que Dios. Y esta semana antes de su muerte, que es tan importante, donde ocurrieron tantas cosas, si nosotros estudiamos, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, vamos a ver que casi todo San Juan, prácticamente la mitad, nos hablan de esa última semana. Esa última semana en la que ocurrieron muchas cosas como un eclipse, no un eclipse, sino como un esplendor de gloria de Dios. Y sí les recomiendo que esta semana, si tienen ocasión, puedan leer bien ese Evangelio de Juan para preparar el seminario bíblico, porque es muy importante. Sabe que se diferencia mucho de Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? El Evangelio de Juan es más doctrinal, donde nos muestra al Señor Jesucristo tal y como Él es, el Hijo de Dios, hecho hombre. Entonces les recomiendo esto. Y en esa última semana, dice aquí la palabra, si ustedes ven, por ejemplo, en el capítulo 18, Jesús está viniendo de predicar el Evangelio en Samaria y va camino de Jerusalén para entrar en Jerusalén, como nos va a enseñar la palabra aquí, en la entrada triunfal, y vivir esa última semana donde va a echar a los cambistas de la explanada del templo, donde va a predicar el sermón ese último en el Monte de los Olivos, enseñando de las señales antes de su venida, del fin del mundo, todo esto, donde sería la última cena, allí en el aposento alto. Van a acontecer muchas cosas, pero el Señor como que se desvía, porque no sé si ustedes tienen más o menos situado en el mapa dónde se encuentra Jericó. ¿Saben dónde está Jericó? ¿O dónde estaba Jericó? Nos vamos al libro de Josué, capítulo 3, 4, 5, nos hablan de cómo el pueblo de Israel ya sale del desierto, está a punto de entrar en la tierra de Canaán, pero tienen que cruzar el río Jordán. Y la primera ciudad que se encuentran al cruzar el río Jordán, ¿cuál es? Jericó, ¿verdad? Y tienen que derribar esas murallas. Eso nos encontramos en el libro de Josué. Entonces es la primera ciudad que se encuentra a la orilla del Jordán. Esto es decir, al este de Israel. Pero Jesús venía del norte de Samaria y va en dirección a Jerusalén para hacer la entrada y para que durante esa semana terminar su ministerio y entregar su vida por nosotros. Pero es curioso que es como que Jesús hubiese hecho una C inversa, es decir, bajaba, hizo así, pasó por Jericó y luego volvió. Y luego siguió bajando, ¿entienden? Hizo como una S, descendía. ¿Cuál es el camino más corto entre dos puntos? La línea recta, ¿no? Lo suyo sería que Jesús, bajando de Samaria, pues llegase a Jerusalén. Pero él como que se desvía, y no se desvió 5 kilómetros, sino que se desvió varias decenas de kilómetros para pasar por Jericó. No era un punto de camino en su destino. Entonces podemos hacernos a la idea de que el pasar por Jericó no era algo casual, sino que era algo que tenía un propósito, y era salvar a Zaqueo. ¿Por qué a Zaqueo? Yo pretendo que hoy nos veamos unos zaqueos. ¿Entiendes? Yo quiero que hoy te vayas a tu casa entendiendo que tú eres Zaqueo y que Dios tuvo misericordia de ti y que Dios viró en tu vida en un momento para traerte a Él. Que tú no estabas ahí por casualidad, sino que fue Dios el que fue a buscarte, porque como digo siempre, Dios no está perdido, a Dios no hay que buscarle. Los perdidos somos nosotros, por eso tiene que venir. Cristo fue a esa ciudad de Jericó a buscar a Zaqueo. Vamos a aprender hoy. Entonces, hermanos,
viendo este texto donde Jesús, antes de entrar en Jerusalén, va a pasar por esta ciudad. Versículo 1 del capítulo 19. Os voy a leer yo. Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Hasta aquí, ahí nos paramos. Primera parada, versículo 1. Dice que Jesús entró en esta ciudad, Jericó. Todos sabemos que había una maldición sobre esta ciudad, ¿verdad? Después de que Josué entrase a esta ciudad, cuando se derribaron los muros, cuando todo el pueblo a una gritó y cuando todos fueron pasados a filo de espada, Dios dijo a Josué, esta ciudad, ¿qué ocurrirá con ella? El que vuelva a construir los muros de esta ciudad será maldito. Entonces era una ciudad que relativamente estaba, bueno, no relativamente no, estaba maldita. Esta ciudad era considerada como un lugar de pecado. Era una ciudad que, digamos, de ocio y tiempo libre, donde muchos soldados romanos, cuando ya se jubilaban, sobre todo los centuriones, se iban a vivir allí. Eran, para que nos hagamos la idea, como un Benidorm. ¿Han estado en Benidorm? En Benidorm se jubilan muchos alemanes, ¿no? Y muchos ingleses. Se compran su casita por ahí y vienen aquí a residir ya para sus últimos años de vida. Bueno, pues aquello era como un Benidorm y era un buen lugar para tener, como vamos a ver, un buen banco de tributos. Era un lugar donde habría mucho dinero, donde habría pecado y un lugar de vacaciones. Jericó era conocida por sus jardines hermosos y espléndidos en la época de Cristo. Bueno, pues el Señor va a pasar ahí desviándose de su destino principal, que es Jerusalén, y se va a desviar, y dice aquí que iba pasando por la ciudad. Es decir, Jesús va a recorrer la ciudad de una punta a otra, es decir, desde la entrada hasta la salida. Digamos como si nosotros estuviéramos, si Cristo viniese aquí a Tarancón y recorriese la Miguel de Cervantes desde arriba, ¿no? Y cruzar todo el pueblo por la avenida Juan Carlos I y salir, ¿no? Digamos, entrar por toda la calle principal y cruzar la ciudad. Bien, pues nos encontramos ahí, a Jesús cruzando esa ciudad que estaba llena de pecado, y sobre todo aquí vamos a ver en el versículo 2 algo muy importante. Dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, segunda parada, vamos a parar ahí, porque hay tres cosas muy importantes. Nos va a explicar la Biblia aquí tres cosas de este hombre Zaqueo. En primer lugar es eso, su nombre. ¿Cómo se llama? Zaqueo. Cuando estaba preparando el sermón, quería saber qué significaba Zaqueo. Saben que todos los nombres tienen un significado, sobre todo los nombres antiguos. ¿Ustedes saben el significado de su nombre? ¿No? Yo siempre lo digo, tienen que buscar el significado de su nombre. Julián viene de Julio, y Julio significa... Julio es el pelo que le salen a los adolescentes de la barba, estos pelillos así lacios. Eso, es decir, Julio significa imberbe, el que tiene barbita así, bigote como de zorrito. Eso significa Julio, y de ahí viene la palabra Julián. Qué pena, ¿no? Se podría decir espléndido o glorioso, no sé, no, pues significa eso. Pero hay nombres que tienen mucho significado. ¿Sabes lo que significa Zaqueo? Santo, inocente. Santo o inocente. Se puede utilizar los dos. ¿Te imaginas a un hombre llamado santo? ¿O un hombre llamado inocente? Para el Señor es muy importante los nombres. Siempre la Biblia nos enseña la importancia de los nombres. Por ejemplo, aquí en San Lucas, en el capítulo 16, cuando nos habla de esa historia del rico y de Lázaro, que están los dos en el Hades, Lázaro tiene nombre, pero el rico no tiene nombre. Dios le da mucha importancia al nombre por eso. Cuando nosotros estemos en el cielo, dice la palabra en el Apocalipsis, que nos dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito en ella, que solo lo sabrá la persona que lo recibe. Es decir, Dios te va a cambiar el nombre. En el cielo tú ya no serás ni Julián, yo no seré Julián, ni ustedes serán como su nombre, sino que se llamarán de otra manera. Dios cambia el nombre viendo la personalidad y el corazón de las personas. ¿Se acuerdan que a Cristo también le gustaba mucho cambiar nombres? ¿No? Pedro no era Pedro, era Simón. Pero dijo, Simón, hijo de Jonás, tú ya no serás llamado así, tú serás Cefas, piedra. Piedra. Cefas significa Petra en el griego, o piedra. ¿Por qué le puso a Simón piedra? Yo pienso que por su cabeza dura, ¿no? Porque Pedro parecía que tenía así la cabeza un poquito dura, era terco, ¿no? Un hombre que lleva una espada ahí guardada y un hombre que siempre hablaba cuando no tenía que hablar.
Señor, que no te pasen estas cosas, que no mueras. Y Cristo le dice, apártate de mí, Satanás, que no tienes puesta la vista en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Sabemos que Pedro pues andaba siempre un poquito alterado, ¿no? Bueno, Cristo también puso a Jacobo y a Juan otros nombres. Los hijos de Zebedeo, no, los hijos del trueno. Eran los hijos de Zebedeo, pero dijo, vosotros vais a ser Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Y el Señor cambiaba algunos nombres, ¿verdad? Bueno, pues Zaqueo, su nombre es importante, santo. Imagínate ahora un hombre santo, como dice aquí el versículo 2. Sucedió que un hombre llamado santo, llamado Zaqueo, era jefe de los publicanos. Hazte también la idea de esto. No es que era un publicano, no es como era un publicano, como Mateo, que Mateo era otro publicano. Mateo era Leví, su nombre era Leví, pero le cambiaron el nombre a Mateo. Pero este era el jefe de los publicanos. El publicano era aquella persona que cobraba impuestos, un judío que cobraba impuestos a los judíos para dárselos a los romanos. ¿Entienden? Si nos ponemos en el contexto histórico, Israel había sido conquistada por los romanos. Los romanos, ¿qué hacían? Pues tributarios a las naciones que conquistaban. De tal manera que iban cobrando persona por persona los impuestos. El dinerito. Bueno, pues había algunos judíos que todo el pueblo consideraban traidores. ¿Por qué? Porque ellos ayudaban a los romanos a recaudar fondos de sus hermanos judíos. ¿Entienden? ¿Cómo verían eso los demás? Obviamente el que tomaba una posición de publicano ya perdía todo estatus social dentro del pueblo de Israel. Perdía amigos, iba a perder su familia, porque a ver quién se quiere relacionar con un traidor a la patria. Y perdía todos los privilegios de ir al templo y de tener una vida social y religiosa. Bueno, pero claro, el que mira más el dinero que el honor y que lo social, pues queda claro, ¿no? Muchas veces los hombres prefieren el dinero a la reputación y a todo lo demás. Porque poderoso caballeros don dinero, ¿no? Bueno, pues este era jefe de ellos. Es decir, este Zaqueo era aquel que si una viuda no tenía para pagar el tributo, ¿saben qué hacían? Le quitaba la casa a la viuda. Este jefe de publicanos era aquel que cuando alguien no tenía para pagar el tributo, le quitaban la casa. ¿Se imaginan qué clase de persona era el santo? Era un terrible pecador. Era un terrible pecador. Y encima, enano. Hemos leído, ¿no? Que era de pequeña estatura. Y de pequeña estatura pues nos podemos imaginar 1,20 m, 1,40 m más o menos. Era enano. O sea, era un hombre llamado santo. Normalmente, ahora no. Ponen nombres. Ahora, ustedes, su nombre, ¿quién se lo puso? Se lo pone su familia, ¿no? Y te ponen los nombres del abuelo, o el nombre de la abuela, o el nombre del padrino, o de la madrina. Te van poniendo nombres que están en relación a tu alrededor, o el nombre que a tus padres les gusta para ti. Yo pienso que a Zaqueo el nombre se lo pusieron los padres cuando vieron a este bebé y dijeron, mira lo que precioso, qué piel más tersa, mira qué carita de... Y le pusieron el nombre de inocente, mira qué carita de inocente. Sí, ¿no? Pero luego cuando creció desarrolló pues es una discapacidad llamada el enanismo, ¿no? Y no creció mucho. Y ahora vemos a este hombre bajito o enanito y llamado inocente. ¿Qué le pasaría con su pueblo? Se burlarían de él, ¿no? Oye, ¿ustedes saben la noción que tenían los judíos de las personas que tenían cierta discapacidad? No eran considerados como inocentes, eran considerados como pecadores, o pecador él o pecador sus padres. Había un ciego y el Señor dice, maestro, este ciego, ¿por qué es ciego? ¿Por culpa de él o por culpa de sus padres? Relacionaban una discapacidad o una lesión en el cuerpo o una discapacidad, la asociaban al pecado. Entonces, este santo, se llama santo y luego es enanito, que algo no cuadra. Y se burlarían de él. Él, como se vengó, bueno, pues yo ahora os voy a cobrar buenos impuestos. Y nos enseña que era rico. ¿Y cómo se hacían rico antes? Bueno, ya sabe cómo uno se hace rico, ¿no? Robando. Entonces, versículo 2 nos da muchas pistas el inicio del pasaje de hoy para posicionarnos nosotros en él. Sucedió que era un hombre llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Normalmente, si un publicano era ladrón, este era más ladrón y rico.
Ahora pienso, ¿tú te identificas con él? ¿Con Zaqueo? Nos deberíamos identificar ya con él. Porque a veces nosotros nos consideramos santos, pero luego no somos tan santos. Nosotros no es que vayamos robando los impuestos de tributos, pero siempre que tenemos alguna ocasión de hacer alguna triquiñuela, pues tal vez la hacemos, ¿verdad? Y no somos ricos, pero deseamos hacernos ricos. De hecho, muchas veces sacrificamos el domingo para trabajar, prefiriendo el dinero a la palabra de Dios. O no solo los domingos, sino otros días. Estamos tan cansados de trabajar y de buscar eso, el dinero, que estamos cansados para lo más importante, buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, de cierta manera, nosotros somos como este Zaqueo. Como este Zaqueo. Versículo 3. Lo tenemos, ¿verdad? Ahora ya empezaremos a buscar en la Biblia, no se preocupen. Versículo 3 dice, vamos a leer juntos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Era pequeñito en estatura, sí, yo creo que sería un poquito más bajo que yo, pero bueno, este Zaqueo que procura ver a Jesús, se conoce que ya había escuchado hablar de Jesús, él ya habría escuchado de un nazareno, de un judío que andaba por las ciudades haciendo milagros y sobre todo trayendo paz a los corazones de las personas. Aunque este Zaqueo era considerado como un vil pecador, yo me imagino que el corazón de él era muy grande. Me imagino. Pero yo pienso también que la vida le había tratado de esa manera, o el corazón duro del pecado lo había llevado a ese lugar. Pero en el fondo él era un hombre de gran corazón, porque si no, Cristo no habría venido a él. Esto hay que entenderlo también. Para los hombres él era un vil pecador, pero para Cristo, ¿qué era? Vamos a ver en el versículo 10, era también un hijo de Abraham. Él también estaba perdido. Por eso el Señor tiene que venir a por él. Procuraba ver quién era Jesús. Yo quiero ver, oye, Jesús viene. ¿Y él qué hace? Yo quiero ver. Pero imagínense qué cantidad de multitud seguía a Cristo para no poder verlo. ¿Qué hace? Bueno, pues dice que la palabra, que él corriendo, versículo 4, se adelanta y sube a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Bueno, yo soy bajito. No voy a poder, pero yo quiero verle. Yo quiero ver quién es Jesús. Yo sé que él va a poder hacer algo por mí. Y piensa, ¿cuál es el trayecto que sigue? Bueno, él va a seguir toda la calle principal. Pues yo voy a buscar un lugar donde pueda verle correctamente. Bien, que no pierda nada. Yo quiero saber quién es ese. Se adelanta, ve un árbol sicómoro. Por cierto, un árbol sicómoro es un árbol que no es muy alto, tendrá unos 2-3 metros, pero sí las ramas están bajas y son gordas, grandes. Es decir, que se puede trepar fácilmente. Yo creo que cualquiera de nosotros podríamos subir a un árbol sicómoro. Zaqueo llega allí y empieza a trepar en el árbol y se encarama en lo más alto. ¿Tú te imaginas esa situación? ¿Tú te imaginas a un hombre subido a un árbol para ver, no sé, por ejemplo, viene el rey, ¿no? Viene el rey, va a pasar por la Miguel de Cervantes, pero hay mucha gente, es el rey, pero tú quieres ver, ¿no?, a Felipe VI. ¿Y tú qué haces? Bueno, te subes a un castaño de esos que hay en la calle principal. ¿Te subirías? Yo creo que no, por vergüenza, ¿no? Que te van a ver ahí subido ya con tu edad, subido ahí en lo alto de un árbol. Las personas, los niños sí se suben a los árboles. ¿Quién se sube a los árboles? Los niños, porque no les da vergüenza. Pero ¿tú te imaginas una persona hecha y derecha subida a un árbol? Es un poco vergonzoso, por no decir bastante vergonzoso. Bueno, este es el punto. A él no le dio vergüenza. A Zaqueo no le dio vergüenza subirse a un árbol, porque había una prioridad mayor que su honor o su vergüenza. Y era ver a Cristo, ver quién es Cristo, debe ser lo más importante de nuestra vida. Él le buscaba intensamente y no le importó que dijeran, y mira, no, un día ahí sentado en el banco de tributos y ahora se sube a los árboles. Está loco, ¿no? Un hombre como él. Y aparte de que a lo mejor sería chistoso, ¿no? Ver un hombre bajito intentando subirse ahí, que puede, que no puede, encaramarse a las ramas de ese árbol. Bueno, la palabra nos dice que hay que recibir al Señor como un niño, ¿no? Como un niño, dice Mateo 18, versículo 3. El que no recibe la palabra como un niño,
no entrará en el reino de los cielos. Hay que recibir la palabra como niño. Bueno, aquí Zaqueo algo cumplió de niño, el subirse a los árboles. Pues nosotros tenemos que aprender de él. Hermanos, muchas veces nos pueden decir, oye, tú vas a la iglesia, tú vas a esa iglesia que hay, y a lo mejor nos da algo de vergüenza. Bueno, alguna vez he ido, ¿eh? O que te identifiquen con un cristiano de esos que diferentes. Porque recuerden, vivimos en una ciudad que no es muy grande. Porque en las ciudades grandes esto no, pasa desapercibido, ¿no? Pero algunas veces te identificas con esta iglesia y alguno puede sentir algo de vergüenza, ¿no? Porque por el prejuicio que tienen las personas. ¿Les ha pasado? No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí. Me ha pasado que, sobre todo al principio, cuando me decían, oye, te he visto salir de esa iglesia que han puesto nueva y yo, sí. No, mi mujer. Mi mujer. Luego ya no. Porque uno va entendiendo su lugar. Para ustedes es más fácil. Ustedes vienen la mayoría de otros países, ¿no? Pero yo que soy de aquí. A mí me conoce, no todo el mundo. Tampoco me voy a creerme aquí el ombligo del mundo, ¿no? De Tarancón. Pero la gente de Tarancón sí nos conocemos porque hemos ido al cole juntos, las familias nos conocen. ¿Tú de quién eres? Yo soy de fulanito, yo de menganito. Enseguida te ubican. Y muchas veces... Pues eso, te ubican ahí como diciendo, ese no es tu lugar, ese es un sitio donde van mucha gente latina, ¿no? ¿Pero tú qué haces ahí? ¿No? De adorno. Ahí estamos. Bueno, Zaqueo no le importó el ser desprestigiado más de lo que ya había sido desprestigiado. Porque recuerden, él había perdido posibilidad de ir al templo a orar, él había perdido la posibilidad de tener una vida normal en sociedad, él había perdido tantas cosas que ya no le importaba una burla más. Se subió al árbol, tan ancho, tan pancho, y quería ver a Jesús, porque el mayor anhelo era ver a Cristo. Y ese debe ser tu corazón. Debes querer ver a Cristo con todo tu corazón. ¿Entienden, hermanos? Porque aquí va a ocurrir algo muy importante. En el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Tú fíjate este plan de Cristo. Se desvía de su camino, pasa por Jericó. Bueno, antes de entrar a Jericó, sana un ciego, que iba detrás de él. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente, cállate, hombre, cállate, no grites. Pero Jesús lo llama a traer y le devuelve la vista. Eso lo pueden encontrar en este capítulo 19. Dice que después va él detrás gozoso, alabando y glorificando a Dios. Bueno, el Señor ya entra en Jericó y va cruzando. ¿Hacia dónde se dirigía Cristo? Al sicómoro. ¿Cristo sabía que Zaqueo estaba allí en lo alto? Sí. Eso es lo bueno, que es que Cristo sabe dónde están todas sus ovejas, porque Él las conoce por su nombre. Él conoce a sus ovejas por su nombre y sabe dónde están en cada momento. Porque recuerden, Cristo, siendo hombre, también era Dios. Y sabía todas las cosas. Y caminaba por aquella ciudad. Zaqueo pensó, voy a adelantarme a Cristo, me voy a subir al sicómoro. Cristo ya sabía, bueno, voy al sicómoro, que allí estará este hombre. Qué hermosa bendición reconocer que Dios sabe todos nuestros pasos antes de que nosotros ni siquiera nos pongamos a andar. Como dice Juan 10:3, ¿no? Él conoce a los suyos y le llama por su nombre. Qué importante que Cristo te llame por tu nombre. No te diga fulano, ¿no? Oye, fulano, ven. Cuando en la Biblia vean, hay alguna expresión así que dicen, oye, dile a fulano, el que no tiene nombre. Nosotros decimos esta expresión, ¿no? Pues estaba fulanito y menganito. Quiere decir que no los conoces, porque no tienen nombre. Pero Cristo conoce a este hombre, a santo o inocente. Zaqueo, baja, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y hazme un favor, subraya eso. Hoy es necesario. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Por qué Cristo le dice hoy es necesario? A Cristo le queda una semana de vida. El Señor, después de una semana, habrá muerto en la cruz. Sí, a los 3 días resucitará.
pero él ya no estará por esas calles de Jerusalén y por esas ciudades de Jericó, de Betsaida, de Belén, de toda esa zona geográfica. Cristo terminará su ministerio. Sí, dejará a 12. A 12, recuerden que Judas fue sustituido o restituido por otro más. Y predicarán el Evangelio y muchas personas se salvarán. Pero Cristo venía a salvar a él personalmente. Por eso dice, date prisa. Como diciéndole, ya no voy a estar por aquí mucho tiempo. Entonces, baja, date prisa porque es necesario que pose hoy en tu casa. Aprovecha esta oportunidad, Zaqueo. Porque hay trenes que pasan solo una vez en la vida. Cuando él escucha esta palabra, imagínate cómo se sentiría él. Hoy es necesario, Zaqueo. Yo pienso que hacía mucho tiempo que él no escuchaba ese nombre. Su nombre. Yo pienso que a lo mejor la última vez que escuchó llamarle por su nombre fue a su mamá o a su papá. ¿Cómo le llamarían los vecinos? El traidor, el malvado, el ladrón, el publicano, el jefe de los publicanos, el mayor de los ladrones, sinvergüenza, ratero, así le dirían, ¿no? Nadie le llamaría por su nombre. Habría perdido eso, hasta eso. Bueno, pues Cristo, con su voz de misericordia, le dice, Zaqueo, hoy es necesario que pose en tu casa. Esto es una expresión que debería animarnos a vivir mejor la vida cristiana. ¿Saben por qué? Porque también nosotros somos este Zaqueo en este sentido, en el que Cristo quiere entrar en nuestra casa. ¿O no? Aquí Cristo no le está diciendo, es necesario que vaya a comer a tu casa. No. ¿Es necesario que vaya a ver tu casa? No. Dice, es necesario que yo pose yo en tu casa. La palabra pose significa descanse. Que yo descanse en tu casa, que yo more en tu casa. Miren, les voy a leer San Juan 14. Bueno, no, búsquenlo en sus Biblias. Y así mueven las páginas. San Juan capítulo 14, versículo 23. San Juan, capítulo 14, versículo 23. Vamos a leer juntos. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Vamos a leer juntos. San Juan 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Ven? ¿Qué hará el Señor con el que le ama? Dice que mi palabra guardará. Y no significa que tú guardes la Biblia en un cajón. Eso no es guardar la palabra. Guardar la palabra es cumplir la palabra de Dios, obedecer la voluntad de Dios. Eso es guardar la palabra. Dice, mi Padre me guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él. ¿Quién? El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué harán? Haremos morada con él. Viviremos en él y él en nosotros. Hay que entender bien en este pasaje. También en el Apocalipsis, cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y el que abre, ¿qué pasará? El que abre dice, yo entraré y cenaré con él, y mi Padre con él. Estarán allí. El comer, el estar compartiendo juntos, significa algo. Que hay un mismo corazón. Ahora ya no, pero antes y sobre todo en el Oriente, comer con una persona era un síntoma, era un símbolo de tener un compañerismo, una unión, de tener cosas en común, ¿entienden? Por eso Cristo veía tan importante el comer juntos. ¿Qué hacía el Señor con los discípulos? Comían juntos. ¿Y qué hacía Cristo con los pecadores que Él vino a salvar lo que se había perdido? Comer juntos. Por eso aquí en la iglesia también es importante comer juntos. Porque yo creo que ustedes no comen con cualquiera. Desgraciadamente, el siglo XX, bueno, el XXI también, se caracteriza en que ya nos hemos acostumbrado a comer con cualquiera. Porque vas tú al McDonald's comiendo tu hamburguesa y tienes a un metro, tienes a otro, así comiendo. Y como que hemos perdido esa cosa tan hermosa que es comer en comunión con alguien de unión. ¿Entienden?
El comer es algo muy importante, sobre todo hace 2000 años. Por eso a Jesucristo le recriminaban. Este es un hombre comilón, bebedor, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Por qué hacía esto Cristo? Porque Cristo no veía su condición de pecador, sino su corazón de necesidad. Eso es lo más hermoso que el Señor nos puede enseñar, que Dios no ve la apariencia externa del fariseísmo, de que los hombres quieren ser buenos y aparentar lo que realmente por dentro no son. Pero esto es un mundo de engaño, dominado por el espíritu de la potestad del aire, que es el padre de mentira, como dice San Juan capítulo 8. Donde mucha gente procesa religión, se visten de religiosidad, muestran religiosidad al exterior, a los demás, parecen buenas personas, pero el interior está totalmente putrefacto. Yo estoy seguro de que Zaqueo, por fuera, era un hombre pecador, era un hombre malvado, era un hombre que había hecho muchas fechorías, había robado a muchos de sus paisanos y había despojado a multitud de viudas. Pero en su corazón era un hombre dolido. En su corazón era un hombre necesitado. No sé si será casualidad que nuestro pasaje que se encuentra en Lucas 19, no sé si será casualidad que en Lucas 18 Cristo utilizó una parábola de un publicano y un fariseo. ¿Pudiera ser que el fariseo, o sea, el publicano al que se refiere el Señor Jesucristo, fuese el corazón de Zaqueo? Porque si vemos esa parábola en Lucas 18, cuando dice que dos hombres subieron al templo a orar, el uno era publicano, el otro era fariseo. El publicano dice que allí dentro en el templo, puesto en pie, oraba consigo mismo diciendo: Dios, te doy gracias. ¿Por qué? Porque no soy como los otros hombres. Me he encontrado un fariseo, o sea, me he encontrado un publicano por ahí, que telita marinera. Yo doy diezmo de todo lo que gano. Yo ayuno 2 veces por semana. Lo normal era ayunar 1 vez a la semana, pero él ayunaba 2. ¡Wow! ¡Qué hombre más espiritual! Doy diezmos de todo lo que gano. Te doy gracias, Señor. Pero dice el versículo 13 del capítulo 18. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que éste golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Yo creo que este era el mismo Zaqueo que Jesucristo había visto, que alguna vez había ido al templo a orar, pero no podía entrar al templo por su condición de publicano o de jefe de publicanos. Por eso dice que él, estando lejos, no quiere decir que estuviese en la entrada del templo, no, él estaba lejos del templo. Fue al templo, sí, pero no podía entrar y se quedaban lejos del templo porque por la vergüenza de su pecado. ¿Te imaginas? Un publicano, un traidor, entrando ahí al templo a orar. ¿Pero qué haces aquí, hipócrita? ¿No? Le dirían así. Y seguro que si se descuida lo apedrean. Pero había un fariseo orgulloso, moralista, como nos podemos encontrar 2000 años después, que dicen: yo hago esto, yo. Pero por dentro no se ven sucios y viles pecadores como son. En cambio, el fariseo dice: propicio a mí, pecador. Yo creo que este es el clamor de Zaqueo. Yo soy un vil pecador. Y eso somos tú y yo. El Señor en esta situación le está diciendo: bájate, date prisa. Lucas 19, versículo 5. Zaqueo, date prisa, no tardes. Date más prisa de lo que has tardado en subir, que has tardado media hora. Baja, rápido, porque es necesario que yo pose en tu casa, que yo vaya a tu casa. Es necesario que Cristo venga a la tierra para que nosotros podamos ir al cielo. ¿Cristo por qué quiere ir a la casa de Zaqueo? Porque Zaqueo debe haber dicho: Señor, mejor que a mi casa, que no he recogido ni he limpiado, vamos aquí a un bar, a un restaurante que hay aquí, te invito a comer al restaurante. No, el Señor quiere algo personal. El Señor quiere entrar en nuestra casa. Porque ustedes, ¿a quién le abren las puertas de su casa? A gente de confianza, ¿no? Por eso cuando ustedes ven que viene así, abre y vienen los testigos de Jehová, ¿ustedes qué hacen? ¿Pasan? No, cierran. Hay que cerrar, ¿no? Hay una palabra que dice que el que traiga otra enseñanza, no le digas ni bienvenido. Tú sabes lo que es la palabra, ¿no? Cuidado con esto. O ves a un vendedor, ¿no?
o ves a alguien que viene a venderte el oro y el moro, ¿qué haces? Tú cierras la puerta. A tu casa pasa quien tú quieres que pase. Para eso están las puertas. Bueno, Cristo quiere entrar en tu casa, pero Él no puede entrar sin permiso. ¿Entienden? Cristo no va a entrar en tu casa sin permiso, porque Él no quebranta las puertas, Él llama a la puerta. ¿Saben? ¿No? Cristo dice, yo llamo a la puerta. Él no es un maleducado y pega una patada en la puerta. Él podría entrar dando una patada en la puerta como la policía, ¿no? Soy Jesús, vengo a salvarte. No, no. Él llama educadamente y te dice, soy yo, ¿me dejas entrar? Ahora depende de nosotros de decirle, Señor, entra, pasa a mi humilde hogar. Bueno, Zaqueo seguramente no era humilde. Si dice que era jefe de los publicanos y rico, no tendría nada de humilde dentro de su casa. ¿Se imaginan, no? Una casa, pues, como esas casas que podemos ver por la Moraleja y por esos lugares que son mansiones. Pero su corazón sí era pequeño, o sea, sí era humilde. Y Cristo quiere pasar a ese corazón, igual que Cristo quiere pasar a los corazones. De hecho, entró a algunos corazones de los que estamos aquí, ¿o no? Sí. Y dice, hoy es necesario, date prisa, no tardes. Versículo 6, y él descendió a prisa y le recibió gozoso. Qué bueno esto, ¿no? Dice que él descendió a prisa. Se dio mucha prisa, no tardó. No dijo, ay, espera un poco, que es que... Miren, a Dios no hay una cosa que no le gustan, bueno, muchas cosas no le gustan, pero sobre todo no le gustan las excusas. Tú lee la palabra. A Dios no le gustan las excusas. Por ejemplo, también aquí en Lucas 18, hay un joven rico. Versículo 18 del capítulo 18. Que fue a decirle al maestro, maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice, bueno, pues cumple la ley, ¿no? No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Este dice que, no sé, eso ya lo he guardado. ¿Ah, sí? Bueno, pues una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Y qué ocurrió? Dice Cristo que le vio entristecido. Dijo, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Pero ¿qué diferencia hubo entre este joven rico y entre Zaqueo, que también era rico? Su corazón. El joven rico tenía corazón en las riquezas. Mateo 7, no 6. Dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El joven rico tenía su corazón en la riqueza, pero Zaqueo ya no tenía el corazón en la riqueza. Vamos a verlo más adelante, cómo él dio la mitad de todas sus riquezas a los pobres. Este dice que se puso triste. ¿Por qué? Era una excusa. No, es que yo tengo mucho. Las excusas no le gustan a Dios. Este, para no seguir a Cristo, utilizó la excusa siguiente. Es que yo tengo mucho. Claro, qué fácil seguir un pobre es fácil seguir a Cristo, ¿no? Si Cristo va a un pobre y dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el pobre dice, yo no tengo nada, pues te sigo. Es muy fácil. Claro. Pero tú imagínate que te acaba de tocar la lotería, has ganado 100 millones de euros y ahora te dice el Señor, oye, ahora todo lo que tú tienes, dalo a los pobres y vente conmigo. Y va a decir, ahora. Toda la vida pobre y ahora que me toca... No, hombre, no. Déjame disfrutar un año. Yo pienso que pondríamos excusas al Señor. Y al Señor no le gustan las excusas. Maestro, deja que entierre a mi padre. Deja a los muertos, que entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. En la parábola de la boda, de la fiesta de bodas del rey, dice que a todos a una se excusaron. Ay, no, que he comprado 2 yuntas de bueyes, 5 yuntas de bueyes. Voy a probarlos. No, que he comprado una tierra, voy a verla. No, es que me he casado. ¿Y? Pues ven con tu mujer. Excusas. Y los hombres que fácilmente ponemos excusas. Te invitan a un seminario de la Biblia. Es un seminario de la Biblia. No te invitan a picar piedra. ¿O te invitan a picar piedra? No. No te estamos invitando a que vengas a entregar tu dinero. No. No te estamos invitando a que vengas aquí a hacer un trabajo. No. Te estamos invitando a que vengas a escuchar algo bueno para ti. Un tesoro para ti. Pero hay gente que pone excusas, ¿no? Ay, es que estoy cansado. Es que estoy de turnos, ¿no? O te dicen, no, es que otro día. Es que tengo que ir a ver a no sé quién. No, es que tengo que... Siempre hay algo que hacer. El Señor no quiere excusas.
Las excusas a él no le valen. A nosotros sí nos valen, ¿no? A mí me dicen, pastor, que es que este domingo no puedo ir porque... Yo digo, venga, vale, ve. No, no vale. No vale. Tú tienes que venir aquí a este lugar. Cuando yo les diga que vale, no vale. A mí me vale, pero a Dios no le valen las excusas. Ninguna. No hay nada más importante que venir a Él. Nada. ¿Qué ocurrió aquí? Que Él descendió deprisa porque sabía la urgencia. Él quería ver a Cristo. Ya lo ha visto. Y es que no solo lo ha visto, que es que encima le ha hablado. Le ha hablado. ¿Habéis visto así en la tele cuando sale alguno que ven a los famosos y los saluda? ¡Oh! Me ha saludado. ¿Que me ha hablado? No puedo desperdiciar esta ocasión. Desciende a reprisa. Y no solo cómo le recibe, no con alegría, no, con una palabra muy hermosa, gozo, con gozo. Con una alegría desbordante. ¡Wow! Es que no solo me ha llamado por mi nombre, es que no solo me ha visto y me ha saludado y me ha hecho así con la mano, es que me ha dicho que va a venir a mi casa. Ahora mismo. Y da igual las telarañas, ahora mismo. Pero ocurrió una cosa. Al ver esto, versículo 7, todos murmuraban. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Murmuraban de Cristo, no de Zaqueo. Todos conocían a Zaqueo, al pecador, al jefe de los publicanos. Pero criticaban y murmuraban al Señor. Escuchen el murmullo. Él está comiendo, él ha entrado a casa de un hombre pecador. Muchas veces vamos a escuchar esto, que la gente murmullo. De ti, de los hermanos de tu iglesia. No hagas caso al murmullo, porque el murmullo sabemos de dónde viene. El murmullo viene del desconocimiento. Sí, era un hombre pecador, pero un hombre que necesitaba a Cristo. El que más necesitaba a Cristo. Si ustedes piensan, de esa ciudad de Jericó, ¿quién necesitaría más al Señor? ¿Quién le necesitaría más? Él. ¿Quién se lo merecía más? Él no. Él se merecía a Cristo menos. Porque seguro que él era el peor pecador de aquella ciudad. Él se lo merecía menos, pero él lo necesitaba más. Esta es la diferencia importante que hace recibir la salvación o no. Tú, aunque no seas Zaqueo, te tienes que considerar el peor de tu ciudad. El peor del mundo. Pablo lo hizo, ¿no? ¿Qué dijo Pablo? Yo soy de los pecadores el primero. De los pecadores, Pablo dijo, yo soy el primero. Y recuerden, Pablo era un fariseo. Fariseo de fariseo. Educado a los pies del maestro. No de Cristo, del maestro de los judíos. De Gamaliel. Era una persona moral, íntegra, perfecta, sin tacha, sin mancha. Un judío. Pero él que dijo, después de recibir a Cristo, yo el primero de todos los pecadores. Porque por fuera era muy moral, muy religioso, sí. Pero por dentro, suspenso, en bancarrota espiritual. Pero es que ese somos tú y yo. Si tú no entiendes el Evangelio, no recibes el Evangelio en esta bancarrota espiritual, porque Zaqueo era rico por fuera, pero por dentro era un miserable. Vivía en la miseria espiritual. Él no tenía la comunión en el templo. Él no tenía ninguna vida religiosa. Él había perdido todo lo digno de un hombre. Por eso la urgencia de su necesidad interna. Todos murmuraban. Da igual que murmuren, Señor, no les hagas caso. Tú pasa a mi casa. Si yo soy un pecador. ¿Sabes qué? Se puso en pie. Versículo 8. Se puso en pie. Ya llega a la casa de Zaqueo. Ya está la mesa puesta. Y alrededor, todos los que murmuran, que un pecador, madre mía, qué pecador. Ay, me da asco hasta estar en esta casa. Oh, huele a pecado, huele a pecado. Así, ¿no? ¿Te imaginas? Esos moralistas que siguen a Cristo con falsas intenciones, porque muchos de ellos le seguían. ¿Para qué? Pues para hacerle caer. O para ver dónde le podían hacer caer. O a ver qué me puede hacer. A ver qué me puede dar. Mira, si sigues a Cristo con esa intención, grandes multitudes seguían a Cristo. Grandes multitudes recibieron a Cristo en la entrada de Jerusalén. ¡Hosana, hosana! Bienvenido, ¿no? Bienvenido, bienvenido.
O gloria, gloria al que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna. Y le tiraban ramas de olivos, le tiraban ramas. Unos pocos días después, esos mismos que decían hosanna, hosanna, que decían, crucifícale, crucifícale, mátalo, así. Dice que todo el pueblo a una dice que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los mismos que decían hosanna, hosanna, una semana después decían, mátalo, mátalo. Ese hemos yo también. Que nuestro corazón cambia tan rápidamente, tiene una tendencia tan volátil, que lo mismo estás gozoso, gozoso, gozoso y te pasa una cosa y estás renegando a Dios. Pero en el cristiano no puede haber doblez de corazón. El cristiano debe ser íntegro. A Zaqueo le dio igual que murmuren. Murmuran, Señor, que soy un pecador. ¿Sí? ¿Sabes qué voy a hacer ahora? Se pone de pie. Zaqueo, puesto en pie, versículo 8, se pone en pie delante de todos aquellos, recuerden, en su misma casa, en su mesa, comiendo todos juntos. Hay un montón de gente, no sé, cientos podría haber allí, en esa mesa y fuera. Recuerda, era rico, tenía una casa grande, no era como la tuya, como la mía. Era una casa grande. Unos salones grandes para comer bien con sus amigos pecadores en el pasado. Ahora está allí el Señor, el amo del universo, sentado allí. ¿El que hace? Se pone en pie. Como un sentenciado. Porque recuerden, ¿qué se pone en pie? Los sentenciados, cuando van a escuchar un veredicto. Pero el veredicto lo va a dar Él. Él va a dar su propio veredicto de Él. Imagínate que Zaqueo se pone en pie y dice, escuchadme todos, pensáis que soy ladrón, que tal, que cual, que pascual. Es que tenéis que comprender, es que, mira, sí, chiquitito, feo, pues yo... Pero es mentira, son habladurías. Podría haber dicho eso Zaqueo, ¿no? Son habladurías. No, pero mira, se pone en pie y dice, Señor, al Señor, se dirige al Señor. Se pone en pie y dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad de todo lo que tengo, la mitad, lo doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, que aquí podremos añadir que sí, que sí. Si en algo he defraudado, si en algo he engañado a alguno, lo devuelvo por cuadriplicado. Está diciendo, si a alguno le he robado 5, le voy a devolver 20. Tú echa cuentas. Mira, Zaqueo está diciendo, mira, de lo que yo tengo, la mitad para los pobres. Y ahora, de lo que yo he robado, de lo que yo he defraudado, voy a devolver 4 veces más. Échame cuentas. No le iba a llegar. Tú imagínate cuánto habría robado ese hombre. Se había dedicado toda su vida a cobrar tributos. Tenía mucho dinero, sí, pero era todo robado. La mayoría era robado. Era del trapicheo. Me tienes que dar 5, pero como vienes demasiado tarde, no me vas a dar 5, me vas a dar 7. Y yo no más para mí, 8. ¿Entienden? Toda su riqueza era de robo, pero ahora tiene que devolver 4 veces más. Se estaba metiendo aquí en camisa de 11 varas. Se estaba metiendo en un problemón. Pero era algo que él iba a hacer. Porque él se lo podía haber dicho a Cristo así en voz baja. Señor, yo voy a dar la mitad a los pobres y luego si algo debo por allá lo daré. Vale, sí. A Cristo, sí, en silencio. No, pero él se puso en pie. ¿Saben para qué? Para que todos oyesen. Y luego la gente al saberlo, y cuando él no lo haga, decir, oye, no, tú delante de todos dijiste que ibas a volver el cuadriplicado. Pero os voy a decir una cosa, el devolver por cuadriplicado no está en la ley. La ley dice, sobre todo cuando leemos Levítico, Deuteronomio, que hablan de estos temas, de cuando uno hacía así trapicheo, cuando uno defraudaba, ¿cuánto tenía que devolver? Como mucho el doble. Si era robado, tenía que devolver el doble. Si tú robabas 5, tenías que devolver 10. Pero este dice, pues yo devuelvo cuadriplicado. Y ahora me pregunto yo, ¿Zaqueo fue salvo? ¿Zaqueo fue salvo? Contesten. Sí. ¿Por qué?
¿Porque recibió al Señor en su casa? No. ¿Porque devolvió todo lo que había robado por cuadriplicado? Cambió su corazón. Hubo lo que la Biblia en griego llama metanoia, arrepentimiento. Hubo un cambio de mente, eso significa la palabra metanoia. Hubo un cambio de pensamiento, ya no voy a robar, al contrario, voy a dar más de lo que tengo. Voy a tener que vender mi chalet en Somosaguas, voy a tener que vender mi casa no sé dónde, y voy a tener que devolver por cuadriplicado todo lo que he robado. Él cambió su mente, en lugar de ver las cosas de este mundo, lo material y lo tangible, él vio lo espiritual y eterno. ¿Entienden? Ese debe ser tú. Ese debo ser yo. En lugar de ver las cosas de este mundo como antes las veíamos, las riquezas, el trabajo, los negocios, todo eso tiene que tener otra perspectiva y ver más importantes las cosas de la tierra. El Señor lo dijo, no, haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. En el cielo, porque en la tierra, ¿qué pasa? Que la polilla y el orín corrompen y donde ladrones vienen a minar y a hurtar. Entonces el cristiano no tiene que enfocar su vida en las riquezas. Porque le dijo Pablo a Timoteo, las riquezas, el amor al dinero, es la raíz de todos los males. Silencio. El amor a las riquezas, el amor al dinero es la raíz, radix, el origen de todos los males. No dice de unos pocos, de todos. Zaqueo entendió esto. Ya no. Se pone en pie y dice, Señor, la mitad para los pobres y si algo debo, por cuadriplicado. Zaqueo lo que está haciendo aquí es lo que dijo Santiago en el capítulo 2, hablando de las obras y de la fe. ¿Tú tienes fe? ¿Yo tengo obras? Bueno, muéstrame la fe con obras, o yo te muestro mi fe sin obras. ¿Cómo va esto? Es muy sencillo. El que tiene fe tiene que tener obras. Vamos a buscar este pasaje. Dejen aquí el marcapáginas. Santiago, capítulo 2. Versículo 18. Santiago capítulo 2, versículo 17, empezamos ahí, y les leo. Santiago 17. Así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué certifica que Zaqueo fue salvo, que tenía una fe correcta? La obra que hizo. Yo doy la mitad de mis bienes, lo doy a los pobres, la mitad. ¿Y con la otra mitad qué voy a hacer? Bueno, si a alguien le debo, se lo devuelvo. Por robarle o por engañarle, le devuelvo por cuadriplicado. Eso es un testimonio de obra que acompaña ¿a qué? A una fe correcta. Al arrepentimiento genuino, porque Zaqueo recibió al Señor en su casa, en su morada, hizo esta confesión, yo sé que he robado, yo sé que he engañado, por eso la mitad lo voy a dar a los pobres, no lo voy a dar al pueblo en general, no, a los pobres, especifico, a los pobres. Y lo demás lo voy a devolver por cuadriplicado, porque sé que he robado. Es un cambio de mente, un arrepentimiento genuino que va acompañado con obras. Y esto es lo que tienen que ver los cristianos en su vida. Un cristiano verdadero, uno que dice que ha recibido la salvación, su salvación tiene que ir acompañada de obras. Porque si hay una fe, pero no hay obras, ¿qué ocurre? Santiago dice que esa fe es muerta. Una fe sin obras no vale para nada. Por eso, una fe tiene que ir acompañada de obras. Igual, si hay muchas obras, pero no hay fe, ¿de qué sirve? Para nada. Porque hay mucha gente que hace obras, ¿no? Hace buenas obras. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras. Un médico se va a África a sanar a niños de África y por nada de dinero. Se va de voluntario, ¿no? ¿Es una buena obra o no es una buena obra?
¿Y esa persona irá al cielo? Si no tiene la fe en Cristo, no va al cielo, por muchas buenas obras que tú hagas en esta tierra. Pero es que es un buen hombre, un buen médico. Sí, pero no tiene una fe correcta. A lo mejor lo hace por su vanagloria, o a lo mejor lo hace por otras cosas, por sentirse el mejor. Al fin y al cabo no tiene una fe genuina. A la fe genuina tienen que acompañar las obras. Obras que, como dice Efesios 2:10, que ya estaban preparadas por Dios antes de la fundación del mundo. Para que nadie se gloríe, para que nadie diga qué bueno que soy, qué buenas cosas hago. Eso no sirve para nada. Lo fundamental es reconocer que somos unos impíos y después de eso, obrar en consecuencia. Yo ahora soy de Cristo, yo ahora ya no necesito a nada. ¿Sabes por qué? Porque Zaqueo encontró la perla de valor. ¿Se acuerdan de las parábolas del reino en Mateo capítulo 13? Zaqueo encontró la perla de valor, el tesoro de gran precio. Por eso todo lo demás perdió. Le pasó como dijo Pablo, yo he perdido todas las cosas, y es que no las he perdido, es que las tengo como basura, con tal de ganar a Cristo. Todas las cosas para mí son basura, porque he ganado a Cristo. Y ese es el corazón del creyente, me da igual todo, porque tengo lo más valioso que es Cristo. Pero ay, amigos, si pierdes dinero, si pierdes cosas y te apagas como un fósforo, resulta que tu corazón no está en Cristo. Eso no puede ser de un cristiano. ¿Dios quiere que un cristiano sea miserable y pobre y así? No. Pero si viene la pobreza, pues no pasa nada. Yo tengo a Cristo. ¿Cuántos han perdido hasta la vida por amor a Cristo? Muchos. Entonces, que no pase nada si tú pierdes unos euros. O si no llegas a fin de mes, que no te preocupes. Tu Padre que está en los cielos sabe de qué te hace falta. El Señor Jesucristo lo dijo así a los judíos también, ¿no? Vosotros, siendo buenos, dais buenas cosas a vuestros hijos. ¿Quién de vosotros si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O quién de vosotros si su hijo le pide un pescado le da una serpiente? Vosotros sois malos y dais buenas cosas a vuestros hijos. Pues vuestro Padre que está en los cielos, ¿no sabrá también darle buenas cosas a sus hijos? Pero Dios quiere ver la fe que tenemos. ¿Dónde está tu corazón? ¿Hacia dónde te inclinas? No te puedes inclinar hacia las riquezas y luego decirle a Dios, ¡ay, dame! No. Dios quiere que nos situemos, que nos posicionemos. Por eso Dios fue a buscar a Zaqueo, porque Cristo es Dios. Y fue a buscar a Zaqueo. Baja, anda. Que he venido a buscarte a ti. Me he recorrido toda la ciudad a buscarte a ti. Porque tú eres el perdido. Baja. Y recibe. Palabras de Cristo en Lucas 18, o sea, Lucas 19. Después de que Zaqueo hace esta confesión, miren lo que dice el Señor Jesucristo. Zaqueo dice, voy a dar la mitad a los pobres y voy a devolver al que le he robado por cuadriplicado. Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre, Cristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién estaban perdidos? Los pecadores. El Señor lo dijo también, yo no he venido a por justos. ¿Para quién es el médico? ¿Es el médico para los sanos? No, el médico es para los enfermos. Y aquí habemos muchos enfermos. Cada uno con su propia enfermedad, llamada pecado. Y Cristo vino a salvar a esos, a los que quieren ser limpios, limpiados. Aquellos que consideran su pecaminosidad, Cristo les atiende a esos. ¿A quién atiende el doctor? ¿Te ha pasado a ti algún día que estás malo y te dice tu mujer, venga, vamos al médico? Y tú dices, no voy al médico. Pues no estarás tan malo. Y aguantas en casa, te tomas un paracetamol, un ibuprofeno y no vas al médico. ¿El médico te va a poder tratar? No, porque no vas a él. Hay algunos que tienen la condición, que saben que son viles pecadores, pero no quieren ir al doctor. No quieren ir a Cristo. ¿Por qué? Porque ya me va a condicionar. Es que si yo voy al médico me va a decir que deje el tabaco, que deje de beber, que deje de tal. No voy al médico. Dejo de ir al médico. No, Cristo no quiere eso. Eso lo harás tú solito. Cristo quiere sanar tu corazón. Entonces, pero tienes que ir a Él. Y Él tiene que venir a Él. Él va a venir a ti, te va a llamar. Y ahora tú le tienes que abrir.
Porque para eso se hacen los seminarios de la Biblia. No se hacen para venir aquí e intentar aburrir a la gente con la palabra de Dios. No, lo que está haciendo el Señor en el seminario es llamar al corazón, a la puerta de tu corazón. Y llama, y llama, y llama. Y de ti depende que le abras, de ti, de tu condición. Pero tienes que entender como Zaqueo que tú eras un vil pecador para que tú le puedas entrar. Entonces llegará como pasó aquí. La salvación ha entrado en esta casa. La salvación ha venido a esta casa porque él también es hijo de Abraham. Y yo vengo a recuperar a los hijos de Abraham que estaban perdidos. Aquí se está dando cumplimiento a esa palabra que dijo Dios en Génesis 12, versículo 3, que Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hablando de Jesucristo. Entonces, para terminar hoy esta palabra, vamos a hacer un pequeño resumen de qué necesita la persona como Zaqueo, que recuerda, eres Zaqueo o Zaquea. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, en primer lugar tienes que tener un interés verdadero. En primer lugar, escucha, tienes que tener un interés verdadero. Pregúntate, ¿por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué voy a la iglesia? Porque me han invitado. Ese no es interés verdadero. Porque me ha obligado mi mujer. Ese no es interés verdadero. Porque hay algún chico, alguna chica que me atrae. Ese no es interés verdadero. Voy a ver si encuentro trabajo. No es interés verdadero. Voy a ver si me dan comida. No es interés verdadero. Todas las personas que siguieron a Cristo por esos motivos se apartaron de Él. En San Juan capítulo 6, cuando Cristo multiplicó los panes y los peces y toda la gente le seguía, dice que grandes multitudes le seguían y cruzaron el mar de Galilea para seguir a Cristo que se había vuelto a Capernaum. Maestro, ¿cuándo has llegado? ¿Vosotros qué hacéis aquí? Me seguís, ¿sabéis por qué? Porque habéis comido del pan y os habéis saciado y queréis volver a comer de ese pan. Comilones. Mas yo os digo, trabajad no por el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece, el cual el Hijo de Dios os dará. Mucha gente va detrás de Cristo por el pan que llena la barriga. Y no es ese el pan que interesa. El pan que interesa es el pan que llena el corazón. También la mujer samaritana no era pan, era agua. A la mujer samaritana le dice, dame agua. Ah, ¿tú quieres agua? Sí. ¿Cómo la sacas si no tienes para sacarla? Bueno, Cristo dice, me da igual, no quiero agua. Yo tengo un agua mucho mejor. Tengo un agua que el que la bebe ya jamás va a tener sed. Y la mujer dice, dame de ese agua. ¿Y cuál era el agua? La palabra de Dios es el agua. Es el agua. Y por eso dice, ve a tus paisanos y diles que vengan para que yo les dé de beber ese agua que salta para vida eterna. Porque el que bebe de este agua, dentro de unas horas va a volver a tener sed y va a tener que volver a beber agua. Pero el que bebe el agua de Dios ya no tendrá sed. Porque habrá saciado algo más importante que el gaznate. Y es el alma. Zaqueo se había dado cuenta que llenando su vida de riquezas, estaba en una ruina. Él había llenado su vida de lujos y estaba destruido por dentro. No saciaba, todo lo que él tenía no saciaba su alma. Por eso entendió que su única solución, su único propósito verdadero era Cristo. Él iba a llenar el hueco que le faltaba. Por eso cuando llenó el hueco verdadero, todo lo demás, todo lo doy. La mitad a los pobres, lo demás por cuadriplicado. Vamos, solo faltó sacar los billetes y hacer así. Sigue a Cristo por un interés verdadero. Primera lección. Ven aquí a esta iglesia por la palabra de Dios. No vengas por otra cosa. Porque si vienes a por otra cosa, sí, tal vez te la demos. El que viene a buscar trabajo, a lo mejor encuentra trabajo. El que viene a comer, sí, comerá. Y a lo mejor otro día, pues no. Pero ven por un propósito verdadero. Segunda condición, segunda enseñanza. Humíllate. Hay que humillarse. Zaqueo, ¿cómo se humilló? Subiéndose al árbol. Él se humilló de esa manera. Humilló su reputación, si es que le quedaba alguna. Tú también te tienes que humillar. Ven a escuchar la palabra con un corazón humilde. Porque al corazón humilde, ¿Dios qué hace? Da gracia. Al corazón soberbio, ¿Dios qué hace? Lo resiste, lo aguanta, lo soporta, lo aparta. Dios hace así al soberbio. Pero al humilde, ¿qué hace? Ven, que te voy a dar mi gracia. Entonces ven a Cristo humillándote. Tercero, que no te importe lo pecador que tú eres. Que no te importe, yo es que soy lo peor, yo es que...
Dios no te va a preguntar ni cuántos, ni dónde, ni con quién. Dios no pregunta. Él simplemente dice, ven. Es que yo... Ven. Él no te va a pedir cuentas, porque Él ha venido a saldar tu cuenta. Él la sabe. El Señor conoce tu cuenta y sabe que es... como la tuya del súper cuando vas el sábado. Mucho más. Y dice la cajera, 150, y tú dices, ¿qué roto? Bueno, si tú vieras tu cuenta pecaminosa, serían rollos y rollos y rollos y rollos y rollos y rollos. Por eso Dios la tiene guardada, ¿saben dónde? En tu conciencia. Tu conciencia, que tiene una capacidad de no sé cuántos tegabytes. Tu conciencia almacena todo lo malo que tú has hecho y el Señor traerá tu conciencia a juicio. Toda cosa encubierta saldrá, todos los pecados que tú has hecho, que ahora no te acuerdas, no te acuerdas. Pero cuando te dicen, oye, ¿te acuerdas tal día que estabas allí? Mira lo que pasó. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. El Señor sacará todas esas cosas a relucir. Pero si tú vienes a Cristo y le entregas todas ellas, ¿qué ocurrirá? Dice en Hebreos 10 que ya no se acuerda de tus delitos y transgresiones. Se olvidó. No se olvidó. Se pagó. Cristo lo pagó. Por eso ya no puede volverlas a sacar a relucir. ¿A relucir por qué? Porque está el ticket roto. Está saldado. Y eso se lo puede hacer el Señor. Tan pecador como tú eres, así te quiere el Señor. Pero no te quiere pecador. Quiere que vengas pecador para Él limpiarte y que puedas entrar a Él y hacer morada en Él en la misma condición, sin pecado, aceptando a Cristo como tu Salvador y tu Redentor. Recuerda, en cuarto lugar, Cristo te llama por tu nombre. Cristo no va a llamar por casas o por hogares. Que venga la familia Caballero, no. Que venga la familia García, no. Que venga la familia Zambrano, no. Cristo llama individualmente. Tú. Hace así, ¿no? Andrea, José Ángel, Rian, cada uno por su nombre. Porque ¿qué ocurrirá en el juicio? Apocalipsis 20, lo recitamos muchas veces, ¿no? Dice que los libros serán abiertos. ¿Y qué hay en los libros? Los nombres. Y te llamarán por tu nombre. Fulanito, fulanito. ¿Está presente? Y tú dices, no está, no ha venido. No, estás allí. Los ángeles te sacarán de la multitud, desnudo, y te pondrán enfrente. Y te sacarán todo. Esto sin Cristo. ¿Estás con Cristo? Estarás al otro lado, con vestidura blanca, justificado. Y tú solo serás un espectador. Qué suerte he tenido, ¿no? Gloria a Dios. Por los pelos, ¿no? En quinto lugar, sin demora. Sin demora. Enseguida. Es necesario. Ya. ¿Cuándo? Ay, no, es que ahora soy joven para recibir a Cristo. Ahora soy joven para cambiar mi manera de vivir. Ahora soy joven para tener que estar todos los días en la iglesia. Todavía me queda disfrutar un poco. Ya cuando ya sea viejito, así, entonces voy a la iglesia. Pero tú no sabes cuándo vas a morir. Tú no sabes si mañana mismo dejas de existir. Porque la muerte viene sin avisar. No te van a llamar, oye, ¿te viene mañana bien que te mueras? No. La muerte viene sin avisar. Y como menos te lo esperas. Alguien muere atragantado en la mesa de un restaurante. Fue a comer pensando que iba a morir. Fue a comer pensando que iba a disfrutar. Y su vida quedó ahí. ¿Cuánta gente no ha muerto así, no? ¿O cuánta gente iba de viaje a visitar a la familia y ya no volvió? Un accidente de tráfico. ¿Cuánta gente iba paseando por el parque o iba corriendo y... un infarto de miocardio? ¿Quién te dice a ti? ¿Quién te asegura que mañana estarás vivo? Nadie. ¿Alguien puede fiar todo su dinero? ¿Poner aquí encima de la mesa todo su dinero para asegurando que mañana estará vivo? No. Por eso Cristo advierte, necio. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Ven a Él sin demora. ¿Has sido salvado? Sí, bien. Ahora manifiéstalo con obras, como Zaqueo. Tú tienes que dar todo lo que tienes. ¿Tienes dinero? Dios no te va a pedir dinero. Dios te va a pedir a ti. Porque lo más valioso que tú tienes no es tu
tu feo dinero, con la cara del rey. No. Dios no quiere el dinero. Dios te quiere a ti. Tú eres más necesario que el dinero. Aunque tú pienses que el dinero es más necesario. No. Tú eres más necesario que el dinero. Y Cristo te quiere a ti. Al salvo, ¿sí? Y el que no es salvo, bueno, también te quiere a ti. Pero primero quiere que tú vengas a Él y Él a ti y salvarte y amarte. Porque aunque tú digas que le amas, no le puedes amar porque no le conoces verdaderamente. Cuando tú le conozcas, entonces le amas. Cuando tú sepas lo que Él ha hecho por ti, entonces le amarás. Por eso muchos le dejaron, no entendieron ese amor. Pero cuando uno entiende el amor en la cruz, el perdón de pecados, entonces puede amar a Dios. Porque su boca se llenará de un wow, lo que Dios ha hecho por mí. No me queda otra que amarle, sí o sí. Él pondrá su amor en ti. ¿Entienden? Esta es la experiencia. Esta es la experiencia que tiene que tener todo cristiano. Y el resultado de eso es que Cristo nos va a defender, ¿no? ¿Cristo qué va a hacer con nosotros? Confesar. La palabra literal es confesar. El que me confiese, ¿qué ocurre? Yo le confesaré. El que confiese sobre mí, el que esté conmigo, ¿yo qué haré? Él es de los míos. Por eso aquí Cristo tuvo que, si se hubiese quedado la historia esta, solo Zaqueo levantándose y diciendo, lo doy todo, habría quedado a medias, ¿no? Cristo tiene que decir la última palabra. Hoy ha entrado la salvación a esta casa. Yo he venido a salvar lo que se había perdido, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo, ¿qué hizo con esas palabras? Él es un vil pecador, sí, ahora ya no. Ahora Él va a dar todo lo que tiene. ¿Y Él por qué ha hecho eso? Porque Él es salvo. Este es el verdadero. Este es el que es de Dios. ¿Vale, hermanos? Recuerden, ¿eres salvo? Sí. Predica el Evangelio. Cuenta a la gente cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Como el endemoniado gadareno. ¿O qué pasa? ¿Que necesitas que te posean 300 demonios para que luego se hagan de ti y tú tener que testificar de Cristo? No esperes eso. Has tenido la suerte de venir a Cristo no en tan pésimas condiciones. Simplemente eras un vil pecador. Yo creo que tú y yo también teníamos esas multitudes de demonios. Lo que pasa es que no eran tan visibles. No eran tan evidentes en nuestra vida, no íbamos desnudos sajando nuestro cuerpo, ¿no? Cortándonos nuestro cuerpo como ese endemoniado gadareno. No íbamos por ahí gritando con cadenas y con grillos, ¿no? Pero sí me acuerdo yo de algunas veces ir gritando por la calle, borracho. ¡Oh! Sí. En mi vida anterior. El Señor quiere que vengamos a Él. Entonces, por favor, si eres salvo, predica el Evangelio. Cuenta lo que ha pasado en tu vida. ¿Qué ocurrió? ¿No eres salvo? No entiendo todavía. ¿Qué es eso de la salvación? ¿Qué es el perdón de pecados? ¿Qué es venir a Cristo? ¿Qué? La semana que viene. Vuelvo a repetir, he comenzado así. Es gratis. Todo va a ser gratis. Desde el miércoles hasta el domingo. Habrá una palabra durante hora y media. Y después una merienda muy deliciosa. Habrá abrazos de la gente que ves aquí. Te daremos todo nuestro cariño, te daremos todo nuestro amor. Te invitamos a tu casa, porque esta no es nuestra casa, es la casa de Dios. Es el lugar donde Dios quiere hablarte. Es tu casa también. Y el domingo, si tú escuchas con un corazón preparado, habrá para ti el regalo más valioso de todo el universo, que es tu alma. Eso para los que todavía no han entendido eso, la salvación. ¿Vale? Entonces se dan por invitados. Ya no hace falta más, ¿no? Están invitados, de verdad. Les recibiremos con brazos abiertos y yo creo que el Señor les llamará por su nombre y les hará entender todas las cosas. Y nosotros vamos a orar por ustedes. ¿Vale? Pues vamos a terminar aquí también con oración, dándole gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, porque es bueno, porque eres misericordioso para con nosotros. En nuestra vida que hemos llevado de espaldas a ti, Señor, lo único que nos hacía era merecedores de tu ira.
y de tu condenación. Pero escuchamos la palabra de vida, escuchamos el Evangelio de la gracia. Escuchamos acerca de un tal Jesucristo que vivió hace 2000 años en la tierra de Israel, que nació en un pesebre, que vivió una vida de obediencia al Padre y que murió como un vil pecador clavado en una cruz de madera. Pero también hemos escuchado que al tercer día resucitó de entre los muertos y que fue llevado arriba, ascendió al Padre y que está sentado a la diestra con poder y con justicia. Pero que Él no está allí sentado, Señor, sino que Él está en nuestros corazones, haciendo morada en nuestras almas y guiándonos a toda verdad. Ese es el Evangelio que predicamos, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales somos los primeros. Que vino a salvarnos porque estábamos perdidos. Vino a sanarnos porque estábamos enfermos. Vino a darnos vista porque estábamos ciegos. Y vino a darnos vida porque estábamos muertos. No puede salir otra cosa, otra palabra de nuestros labios, sino que gratitud. Gratitud a ese sacrificio. Y gratitud al Dios de los cielos, el cual hizo esas cosas posibles. No queremos llevar una religión, porque una religión es un invento humano que enseña manera humana de llegar al cielo. No, Señor, la religión es una escalera que se queda demasiado corta. Nosotros necesitamos que tú nos lleves al cielo, Señor, donde vives tú. Nadie puede entrar en el cielo si no nace del cielo. Nadie puede ir a la gloria si no viene el Padre de gloria por él. Ayúdanos a entender esto, Señor. Que aprendamos como ese santo Zaqueo, hombre vil, pecador, ladrón, pero su corazón clamaba a gritos perdón y misericordia. Que nuestro corazón también, Señor, clame a gritos perdón y misericordia. Que vivamos rectamente en tu nombre y para tu gloria, Señor. Y dejamos esta oración y todas las cosas en tus benditas manos, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vale, muy bien. Vamos a cantar una alabanza para el Señor, dándole gracias.